De lunes a viernes, escucha a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM. En la FM, las noticias como son. Senadora Paloma Valencia se refiere en la FM al fuerte enfrentamiento verbal ocurrido en el Congreso con los senadores Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Valencia dice que el senador Uribe, como persona, puede perder la paciencia y justificó la postura del expresidente al utilizar el calificativo de sicario moral. Doctor Gustavo Petro, destruyendo la buena honra y el legado del presidente Uribe. Aquí en este país se ha vuelto costumbre que para hacer política de izquierda hay que hablar mal de Uribe, hay que tratarlo de paramilitar, hay que tratarlo de corrupto, y yo creo que ese sicariato moral que ha encarnado pues no solamente Gustavo Petro, sino todos los líderes de izquierda en contra del presidente Uribe empieza ya también a llenar la paciencia de quienes hemos venido debatiendo con argumentos. Y yo quiero decir esto: usted está tomando las intervenciones, esa sí era el fondo de la intervención de Gustavo Petro, pero el presidente Uribe había hecho previamente intervenciones sobre el tema que nos compete, y es el tema de las objeciones. Senadora, y cuando la oigo, entiendo perfectamente el argumento de dónde viene y la importancia del fondo, y en eso todos, yo creo que todos los colombianos podemos coincidir. Pero, hombre, me pregunto y le pregunto, presidente Uribe, que es una persona tan curtida, fue presidente de nuestro país, uno de los personajes con más fuerza política en Colombia, que lo quiere tanta gente, ¿no debería estar en una altura mucho mayor a la de caer en provocaciones y utilizar una palabra que todos los colombianos entendemos como supremamente agresiva, dolorosa, que tiene una connotación criminal, que es esta, la de sicario moral? El presidente Uribe no debería estar en otro nivel y no dejarse caer en cualquiera sea la provocación, justificada o injustificada. Lo primero es que yo quiero resaltar que el presidente Uribe es una persona, Luis Carlos, y a cualquier persona que todo el tiempo la están difamando en esos términos que utiliza Gustavo Petro y toda la izquierda colombiana, también se le llena la paciencia. Y el presidente Uribe tiene derecho a defenderse. Y yo quiero decir lo siguiente: es que sicario moral un sicariato moral es lo que le han venido haciendo, dañándole. Usted vaya a hablar con una persona joven en este país, de esas que ni siquiera les tocó el presidente Uribe, y les tienen convencidas de que es que Uribe armó una guerra, que Uribe es paramilitar, que Uribe es corrupto. Ese daño a su moral es un sicariato moral. Yo no creo que el presidente Uribe esté cometiendo ahí ninguna falta a lo que le ha hecho esa izquierda, en especial Gustavo Petro y otros de esos sectores que han venido destruyéndole su honra. Senador Roy Leonardo Barreras respondió en la FM que la discusión entre senadores Álvaro Uribe y Gustavo Petro es un desgaste a los debates realmente importantes. Ayer yo lo dije, pero desafortunadamente la gritería de los extremos, de los opositores más radicales, impide que se escuchen las voces sensatas, las voces del centro, las voces de los argumentos. Se los dije a los dos ayer, a Uribe y a Petro, porque después de su intercambio de gritos hice mi intervención, y a pesar de estar en el micrófono ellos seguían en esas acusaciones mutuas que tanto desgastan, independientemente de cuál de los dos tenga motivos o razones. No vamos a caer en estos valiosos minutos que agradezco a su señoría en dedicarnos a analizar por qué un expresidente y senador de la República se dedica a gritarle sicario a otro, porque perderíamos estos segundos para los oyentes. ¿Qué es lo que verdaderamente es importante? La frase con la que termina, Luis Carlos, usted la entrevista a la senadora Paloma Valencia. Usted le dice: tiene usted razón, senadora, porque ella acaba de decir que el problema de fondo, óigame, lo que ella ha dicho a los colombianos, es que el Clan del Golfo pagó por un artículo que ella llama el narcomico. Es una mentira tan enorme, una calumnia, casi un delito, con la intención de engañar a los colombianos, que quiero dejárselos con toda claridad. No existe tal narcomico. Lo que ella ha dicho es nada menos que construir una narrativa para intentar mentir y decir que en lugar de defender la paz,
para evitar esos 300.000 muertos, esos 6 millones de víctimas, para evitar que sigan matando a los líderes sociales, como hace 48 horas en el Catatumbo, para evitar que los paramilitares resurjan o que los terratenientes a sangre y fuego sigan desplazando campesinos como en estos 50 años, para evitar los 60.000 desaparecidos, los 2.000 falsos positivos, para no volver al horror de la guerra. Entonces, en lugar de defender todo eso, los que defendemos la paz estamos defendiendo a los narcos. Es una visión perversa. La opinión de Ariel Ávila en la FM. Y Carlos Fernando Galán lanzó su candidatura a la alcaldía de Bogotá. Todas las encuestas dicen que Claudia López está por encima del 40% y un poco por debajo del 50%. Y el segundo, que está a casi 30 puntos, es Carlos Fernando Galán, que estaría cerca entre los 8 y los 10-11 puntos porcentuales. Todo indicaría que entre estos dos estaría la disputa, o al menos a hoy la disputa por la alcaldía de Bogotá. Carlos Fernando Galán tiene dos grandes retos. Por un lado, lograr armar coalición con otros candidatos que estén por debajo en el margen de error, por ejemplo con Miguel Uribe, aunque carga con la cruz de que fue uno de los apoyos a Enrique Peñalosa y eso lo va a perseguir por toda la campaña electoral. Y lo segundo que tiene que lograr Carlos Fernando Galán es demostrarle a la ciudad que él es o puede ser, a pesar de su pasado con Cambio Radical, un hombre independiente de ese tipo de partidos. Dos cosas que las tiene muy arriba, pero que comienza como el más fuerte competidor a Claudia López. Investigación La FM con Santiago y Ana María Cuesta. Se reveló la grabación inédita de una llamada entre el expresidente Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena dentro de la investigación de la Corte a Uribe y a Álvaro Hernán Prada por los posibles delitos de fraude procesal, soborno y manipulación de testigos. Ana María Cuesta y Santiago Ángel, nuestros investigadores de la FM, han obtenido un documento muy importante y revelador en el episodio de el expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, Álvaro Hernán Prada, Las Chuzadas y Daniel Coronel. Esta es una grabación de una serie de grabaciones que ha obtenido la FM y que ponen una nueva parte, un nuevo capítulo en este largo episodio de acusaciones e investigaciones. Esta es una primicia de la FM. Ana María, Santiago, adelante. Luis Carlos, buenos días y empecemos por contexto. El proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su sala de instrucción, luego de la investigación que lideró el exmagistrado Luis José Barceló, es hoy uno de los temas más sensibles en el mundo judicial. El 16 de febrero del 2018, la Corte decidió abrir una investigación formal contra el expresidente Uribe por posible manipulación de testigos, luego de revisar durante años una denuncia que había instaurado el propio Uribe contra su enemigo político Iván Cepeda, al que había denunciado en el 2012 por supuestamente buscar testigos que involucraran a Uribe con paramilitarismo. Luego, una denuncia del abogado de Cepeda, Reinaldo Villalba, hizo que la Corte llamara a indagación preliminar a Uribe y al senador Álvaro Hernán Prada. Allí se denunció otro supuesto intento, esta vez de Prada, de llegar a un testigo clave en las denuncias contra el expresidente Juan Guillermo Monsalve. Prada siempre ha defendido que fue Monsalve el que lo buscó a él y a otros congresistas. Monsalve fue el hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, perteneció a grupos paras, como ya es de conocimiento público, y desde el 2011 se convirtió en un testigo contra Uribe, aseverando que él y su hermano Santiago Uribe tuvieron responsabilidad en la creación del bloque Metro de los paramilitares. Hoy la Corte está decidiendo una recusación que interpuso Cepeda contra la magistrada Cristina Lombana, que lidera la continuación de la investigación de la Corte por las denuncias de Daniel Coronel de haber trabajado con Jaime Lombana, abogado de Uribe, en el año 97. Y vamos a la revelación. La FM conoció en exclusiva un audio de los más de 12.000 que tiene en su poder la Corte Suprema de Justicia en el marco de esta investigación y las más de 100 horas de grabación. Se trata de una llamada que se dio entre el abogado Diego Cadena y el expresidente Uribe el 23 de junio de 2018, en donde ambos hablan de una columna de Daniel Coronel sobre el tema y de la reunión que sostuvo Cadena con Guillermo Monsalve el 22 de febrero de 2018. La grabación que presentaremos por fragmentos dura 8 minutos y 30 segundos y será publicada en su totalidad en la página web. Aquí
Allí, Uribe le dice a Cadena que Álvaro Hernán Prada debe responder rápidamente a los cuestionamientos de Coronel y asegura que Prada solo le había comentado a Uribe que Monsalve lo estaba buscando porque quería rectificar sus acusaciones contra el expresidente. Uribe insiste en la llamada que fue interceptada por la Corte, que contrario a lo que sostuvo Daniel Coronel en la columna Cadena de Mando, publicada el 23 de junio de ese año, Prada no lo había informado completamente de sus acercamientos con Monsalve. Este es el primer fragmento. Sí, señor. Acabo de aterrizar, presidente. Qué pena. A mí me preocupa que Álvaro Hernán Prada tiene que aclarar eso, porque todo lo que dijo Álvaro Hernán Prada fue, él vino y me dijo, como es que Monsalve delinquió en el Huila, y a él lo tienen en la cárcel por unos delitos del Huila, allá mandó a decir un tipo que quería rectificar, lo felicitó a nuestro gobernador. Si es verdad eso, pregunten a ver. Nada me volvió a contar, hasta que me contó todo ese desarrollo tan lamentable. Y este tipo dice, en la columna de Daniel Coronel dice que yo estaba al tanto de voltear testigos. Imagínese, presidente, imagínese. Pero eso hay que contestarlo de inmediato, doctor Diego. Luego de ese audio, Cadena le pregunta a Uribe si este pudo hablar con Prada y le explica por qué algunas de las declaraciones de exparamilitares en favor de Uribe fueron redactadas por el propio Cadena y no por los testigos que habían pertenecido al bloque Metro. Presidente, Álvaro Hernán Prada, ¿usted ha hablado con él? Lo he llamado y no me contesta. Una pregunta. Señor. Mañana estamos preocupados de por qué esas declaraciones se han escrito en letra suya. Esta semana las escribieron manuscritas o en computador. Presidente, escúcheme bien, vea. Esas personas son personas que no tienen la primaria y un señor empezó a escribirle a la corte y puso honorable sin H. Le digo yo, honorable es con H. Me dijo, no, hermano, vea, yo no voy a escribir eso, yo no tengo educación y a mí me da pena. Si le parece bien, tráigalas, yo le dicto y me las hace a computador o yo no sé escribir, señor. Entonces, ¿qué pasa, presidente? Al final de la declaración, se le hizo, yo le traje una copia, se le hizo un párrafo aclarando de que la persona no tenía letra legible, pero certifica que todo lo dicho allí es dicho por esa persona. Ahora, yo tengo amigos, presidente, yo me he asesorado bastante bien en esto, no tiene nada de malo, fue una de las tres. Yo no tengo ningún inconveniente. Además, hay 3 testigos que acreditan esto. Y antes de tomar las declaraciones, hice un discurso explicándole bien cómo funciona eso, presidente. Aquí no hay ofrecimientos de nada, ni beneficios de nada. Simplemente pedirles que digan... Más adelante, en la grabación interceptada, Uribe le hace una propuesta a Cadena que es la verdadera almendra de toda la investigación. Una pregunta: si Cadena le pidió a Monsalve que se rectificara o si le pidió al exparamilitar hijo del administrador de la Hacienda Guacharacas que solo dijera la verdad. Pero en el video completo de ese encuentro, en la cárcel La Picota entre Cadena, Monsalve y Pardo Hach, de acuerdo a lo denunciado por Coronel, habría una insistencia notoria de Pardo Hach para tratar de convencer a Monsalve de que testifique en favor del expresidente. Este es el tercer fragmento. ¿Usted le dijo a Monsalve en algún momento que rectificara? ¿O le dijo que dijera la verdad? Presidente, que dijera la verdad, y ahí lo puso Coronel muy pequeñito, que si era cierto, que lo dijera. Ahí lo puso Coronel. Otra cosa, si Pardo H le dijo, señor presidente, yo no tengo responsabilidad. Ahora el señor siempre dijo en presencia de Monsalve, le dijo, hermano Juan, diga la verdad porque usted no hace y no llorar allá, huevón. Así se lo dijo, recuerdo. No hace y no llorar allá, huevón. Y bueno, aquí hay una persona de confianza del presidente para que le tome, para que le dé la declaración. Y yo le pregunté al señor, venga, si es verdad, señor, dígame. Y me dijo, sí, me disculpa la palabra, presidente, pero recuerdo el lenguaje de Monsalve. Me lo dijo así, lo recuerdo clarito. Me dijo, esa gonorrea de Cepeda vino aquí, me enredó y me salió fue con una payasada. Ahí volvieron y me cambiaron de celda. Luego el abogado Diego Cadena habla de un supuesto documento que Monsalve le había enviado a Uribe que, según él, nunca llegó al expresidente, y finalmente el abogado concluye diciéndole a Uribe que van a presentar demandas en Estados Unidos contra el columnista de la revista Semana. Pero, presidente, sí le voy a decir una cosa, yo voy a tomar acciones legales con los abogados. Ahí llamé a un abogado y me dijo, yo le hago la denuncia penal aquí en Miami y atacamos a ese tipo. Ya no vamos a tolerar eso. Sí, claro, eso está bien. Y abogados importantes.
Presidente, relájese, disfrute la finca. Yo voy a ir con... Señor. Anunciarla, yo creo que se debe anunciarla además. Para terminar, pues el abogado Cadena, pues debemos decir primero que hay que recordar que Coronel ha denunciado en los últimos meses que hay una persecución judicial en su contra con denuncias de influyentes abogados en los Estados Unidos. Y aquí en este audio del final de esta primera parte de la investigación, el abogado Cadena le vuelve a decir al expresidente Uribe que nunca, según su opinión, hubo ningún tipo de mala intención en las reuniones con Monsalve. Hombre, presidente, uno a estas alturas de la vida, por Dios, ¿qué va a ir uno a hablar con un bandido? Harta experiencia que tengo yo en ese ejercicio profesional, uno no confía en esas personas, presidente, ir a decirle a un tipo una cosa ilegal. Como se lo dije yo, aquí al señor lo único que se le pidió fue que dijera la verdad, señor coronel. ¿Usted por qué sigue en esto? Ahora, presidente, escúcheme, eso fue en febrero, estamos en junio, hace rato hubieran librado una orden de captura ante un juez de control de garantías. Para terminar, Luis Carlos, esta llamada en junio de 2018 se produjo 4 meses después de que la Corte reveló la investigación contra Uribe y Prada y de que el país conociera el audio en el que Uribe habla con el empresario Juan Guillermo Villegas, en el que le hace saber a Villegas que la Corte Suprema los está chuzando. Es decir, que para este entonces, cuando se genera esta llamada, Uribe ya sabía que había interceptaciones y por lo menos hay que preguntar si esa llamada que estamos revelando hoy de Cadena y Uribe fue teniendo en cuenta el conocimiento previo de Uribe y Cadena sobre las chuzadas de la Corte, cosa que negaron a la FM, o si lo hicieron con total ingenuidad. La FM, las noticias como son. Y ahora en la FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez. No se puede estar hablando de paz y al mismo tiempo estar disparando con palabras. Este fue el intercambio que en las últimas horas tiene a todo el país con los pelos de punta. Yo denuncié aquí cómo las listas de los paramilitares se utilizaban para meter dentro de paramilitares guerreros narcotraficantes, los mellizos, el señor Arroyave, que además me quería asesinar. Yo vi cómo había tesis jurídicas defendidas por el gobierno del entonces, tratando de hacer del narcotráfico un delito conexo al delito político. Yo me opuse. Señor presidente, yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando. Muchas gracias. Sicario. Voy a anunciar. Sicario. Dijo el presidente Uribe, sicario, sicario, sicario 3 veces. Y en público, ante el micrófono, dijo que me prefería de guerrillero en el monte. Pues yo entendí la trampa, Uribe. La trampa es que condenaban a los dirigentes de este país a irse al monte. Colombia se han matado, son los pobres entre sí, mientras desde aquí se llenaban los bolsillos del erario y se llenaban de riquezas malavidas. Aquí no puede haber un discurso de odio, de ofensa, llamándonos filibusteros, acaparadores de tierras fértiles, que estábamos presionando al presidente Duque, toda clase de insultos, para después venir a hablar ahora de amor. Yo prefiero la dignidad de un hombre alzado en armas que el sicariato moral difamante. Este no es el tono que merecemos los colombianos. No es el tono ni de Petro ni del expresidente Uribe. Es que no podemos estar hablando de reconciliación cuando cada vez que se tienen que enfrentar los temas realmente importantes, los gritos hablan más fuerte que los argumentos. No podemos hablar de reconciliación con tanto resentimiento en nuestro país. No podemos hablar de reconciliación con las almas tan compungidas. No podemos hablar de paz, de tranquilidad, de amor, con tanto odio. Hoy estamos centrados en los dardos que se tiraron Petro y el expresidente Uribe y enterrando el fondo de la discusión. Es que hoy deberíamos estar hablando de las objeciones, del fondo de las objeciones legítimas que ha presentado el presidente Iván Duque. Son legítimas porque lo acepta la Constitución. No es como dicen otros que no se puede hacer, que es enterrar la paz. Eso es mentira, eso es parte de una dialéctica que es falsa. Tan falsa como otras que aseguran que hay proyectos de ley para meter narcotraficantes dentro de todo esto de la JEP. Son mentiras unas tan fuertes como la otra. Pero es que hoy deberíamos estar hablando de la extradición de los miembros de las FARC, de lo que va a pasar con Santrich por ser un narco
irreconciliable por ser un traqueto de verdad que lo buscan las autoridades de Estados Unidos. Es que hoy deberíamos estar hablando de las víctimas, de las pobres mujeres de esta fundación que no son capaces de recibir un perdón por parte de los que las han violado, que son estos tipos de las FARC. Es que deberíamos estar hablando de esto. Deberíamos estar hablando de la garantía de no repetición. Deberíamos estar hablando de esto. Y no de los insultos o de las provocaciones, o justifíquelo usted como lo justifique, pero es que no deberíamos estar hablando de esto. Lo que se está haciendo en el Congreso realmente no tiene sentido. Este es un espectáculo deplorable, lamentable, revanchista, triste. Así la paz es muy compleja. No pueden estos señores, cualquiera, andar diciendo que es que hay que construir la paz cuando la revancha está en el bolsillo o el puñal está debajo de la ruana. Los supuestos padres de la patria nos dan otro lamentable ejemplo. Cuando ellos entiendan que esto no es sobre ellos, que no es sobre ellos, sobre sus personalidades, sus egos, sus espectáculos, sus peleas constantes en redes sociales para visibilizarse, estaremos dando un paso frente a la paz. Pero esto es un espectáculo lamentable. Mucho en Colombia se habla de los peligros de parecerse a Venezuela. Déjenme decirle que todos estamos muy equivocados. Aquí no hay un peligro para parecerse a Venezuela. ¡Somos Venezuela! Ese Congreso y eso que vimos en el Senado es digno de la Asamblea Nacional Venezolana, que tanto criticamos y que tanto nos burlamos. Esa no es la discusión. Las noticias como son. La FM. Las noticias como son. El ex senador Carlos Fernando Galán explicó en la FM su decisión de buscar la candidatura a la alcaldía de Bogotá. Pues Luis Carlos, estamos cansados y yo creo que usted lo acaba de mencionar frente al tema que pasó ayer de los pleitos políticos y que los pleitos políticos desvíen la atención de lo que necesita la gente. Y eso ha pasado también en Bogotá. Yo por eso he planteado que quiero trabajar para quitarle a la ciudad los pleitos, a las peleas y devolvérsela a la gente. Que cada decisión que se tome en el distrito, en el gobierno distrital, cada acción tenga como objetivo ayudarle a la gente, a mejorarle la vida a la gente. Ese es el objetivo que yo quiero como candidato a la alcaldía y quiero como alcalde. Y tenemos que trabajar con la gente también. Por eso ayer mandé un mensaje de lanzar una propuesta ambiciosa, pero responsable y viable, sin populismo tampoco, porque es que el populismo es un crimen con la gente, prometer cosas que no se pueden cumplir. El énfasis nuestro es trabajar para recuperar la seguridad en Bogotá. Están desesperados los bogotanos con la inseguridad. Tenemos que completar el sistema de transporte en Bogotá, que no se ha completado y que tiene un gran déficit todavía. Y tenemos que apostarle a una ciudad que respeta al medio ambiente y que sea una ciudad innovadora y moderna. Antes de hacer ahínco en cada uno de estos puntos que es importante para la capital y para las personas que nos escuchan a esta hora, ¿por qué se va por firmas? Bueno, yo renuncié al partido al que militaba hace cerca de 10 meses y he trabajado y he buscado que se recupere la personería del nuevo liberalismo, porque creo que sería un acto de justicia con esas ideas. Y creo que sería justo que pueda ese movimiento existir y presentarse a las elecciones. Sin embargo, eso está pendiente de decisión del Consejo de Estado y pues yo creo que no me puedo quedar esperando indefinidamente. Entonces, con el grupo de personas que me ha acompañado, tomé la decisión de iniciar el proceso de recolección de firmas, anunciar una candidatura independiente y apelar directamente al ciudadano para que me dé su aval para poder ser candidato a la alcaldía. Candidato, ¿por qué renunció a Cambio Radical? ¿Por qué no lanzarse por ese partido? Bueno, yo renuncié hace 10 meses, renuncié, ustedes lo recuerdan, yo tuve diferencias en ese partido en varias oportunidades por decisiones que tenían que ver con la entrega de avales a personas con cuestionamientos, pero la decisión final fue también porque yo consideraba que no era coherente después de lo que habíamos planteado durante varios años en el Congreso de la República, por ejemplo, frente a la paz, después del resultado de la primera vuelta, ir a hacer alianza con quienes tienen una posición distinta con la nuestra en esos temas fundamentales para el país. Yo creo que los ciudadanos en Colombia y en Bogotá también en particular piden coherencia y como un acto de coherencia decidí salirme del partido e iniciar este proceso de un proyecto independiente y ojalá también en el marco del nuevo liberalismo. La opinión de Abelardo de la Espriella en la FM.
ha inscrito su candidatura para la alcaldía de Bogotá uno de los hijos del caudillo liberal asesinado a manos del narcotráfico, uno de los vástagos de Luis Carlos Galán Sarmiento. Me pregunto yo, ¿cuál es el mérito de los hijos de Galán para ocupar las altas dignidades que han ocupado en el Estado colombiano? ¿Cuál es el mérito de la familia Galán Pachón para haber pelechado del Estado de la forma en que lo han hecho durante los últimos 35 años? Muy seguramente, si no hubiese estado por el medio el finado líder y caudillo liberal, pues probablemente nadie de esa familia habría estado pegada a la teta del Estado como lo han hecho durante tanto tiempo. Pero no pretenderá ahora el señor Carlos Fernando Galán que la ciudad lo premie luego de que hace varios años, por cuenta de no unirse en una coalición contra la candidatura de Gustavo Petro, permitió que la izquierda radical llegara a la alcaldía de Bogotá. Eso no se le puede olvidar a los votantes de la capital de la República. Estos delfines le hacen un daño terrible a la democracia porque en Colombia hay muchos carteles, pero uno de los más nefastos es el cartel de los delfines, que nada se han ganado y que todo lo han tenido por cuenta de un apellido. Ya está bueno. ¿Hasta cuándo seguiremos los colombianos pagando la muerte de Luis Carlos Galán como si cada uno de nosotros hubiese apretado el gatillo? La coordinadora del programa Somos Defensores, Diana Sánchez, explicó en la FM que los asesinatos de líderes sociales en el año 2018 tuvieron cifras en aumento. También aseguró que el fiscal Néstor Humberto Martínez distorsiona los resultados a conveniencia. Bueno, son muchas las razones y nosotros insistimos en que es una situación que viene desde hace muchos años, siempre ha existido. Lo que pasa es que cada vez pues se sensibiliza más y mejoramos la capacidad, digamos, metodológica para registrar y denunciar y evidenciar esto ante los medios de comunicación y la opinión. Nosotros llevamos más de 10 años con un sistema de información y el sistema en el 2018 nos registró un incremento muy grande de asesinatos y, bueno, otro tipo de ataques, pero pues hacemos énfasis en asesinatos, que es lo más grave, a estas personas que defienden los derechos humanos de sus comunidades. Es una barbaridad lo que está ocurriendo con los líderes sociales en el país, doña Diana, pero ahí hay un punto bien importante para tratar de llegar a algunas conclusiones. La Defensoría del Pueblo hace algunos meses reveló que había sistematicidad en la manera en que se cometían esos crímenes. ¿Ustedes encuentran en la investigación algo parecido? ¿Hay sistematicidad y hay actores del Estado, llámese fuerzas militares o fuerzas oscuras, que puedan estar involucradas en el exterminio de líderes sociales en el país? Bueno, aquí hay una mezcla de todo. Nosotros siempre hemos considerado que hay sistematicidad en el sentido de que el fenómeno crece sostenidamente. Crece sostenidamente, ese es un elemento, pero el otro es que efectivamente las personas que son asesinadas sí son líderes sociales. Entonces ahí nosotros tenemos una diferencia, y es que primero deja agentes por fuera del Estado, ¿no? Nosotros también registramos que hay agentes del Estado, sea fuerza pública a través de ejército, de policía, que también tienen un porcentaje menor, pero tienen un porcentaje de actuación en asesinatos de líderes sociales. Pero el fiscal dice que no, que el Estado no tiene nada que ver en esta sistematicidad. Y el otro elemento es que el fiscal argumenta que quienes están matando la mayoría de los líderes sociales son el Clan del Golfo y el ELN. Eso no es cierto. Ni las estadísticas de investigación de la Fiscalía ni las nuestras muestran que eso sea cierto. De hecho, el informe lo dice porque la Fiscalía en una exposición, en una ponencia lo dijo, el 30% de las investigaciones que lleva la Fiscalía, la responsabilidad estaría en el Clan del Golfo, en el ELN y en disidencias de las FARC, que se supone son los que más asesinan líderes sociales. Sin embargo, solamente es el 30%. Y si miran las estadísticas nuestras, por ejemplo, el ELN asesinó a 9 líderes en el 2018, que son 155. O sea que la discusión con el fiscal es que manipula, cambia las cifras, distorsiona los resultados de las investigaciones, y eso no le genera una verdad al país, ni a la opinión pública nacional ni internacional. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. Esta noche Deportes Tolima se jugará su permanencia en Copa Libertadores, o gran parte de su presencia,
en la Copa Sudamericana, asignada a los terceros de cada uno de los grupos de Copa, frente al mítico Boca. Mítico Boca. Por ahora hay que hablar de su nombre, su pasado, la leyenda, los títulos, porque el hoy de Boca es un hoy discreto. Futbolísticamente, el equipo Ceneice es una escuadra que todavía no tiene una identidad, no tiene una idea de juego definida. Su técnico Gustavo Alfaro, muy conocido en Colombia, excelente persona, tipazo, pero todavía como técnico no ha mostrado tener valencias importantes en un equipo que necesita identificarse con la tribuna y jugar a algo. Ha dado muchos bandazos Alfaro con Boca, pero le han acompañado los resultados porque a Boca se le caen del bolsillo los goles. Es un equipo eficaz, a veces poco eficiente. El fútbol que juega no es del todo equilibrado, da ventajas en defensa, es precario en recuperación de pelota, débil por algunas de las bandas, por eso se ensaya con Tevez, con Zárate, con Villa, con uno, con otro, y arriba, con más política que otra cosa, se han administrado dos goleadores contundentes que tiene el equipo Ceneice. Unas veces juega uno, Benedetto, otras veces juega otro, que es Ávila. Es como una repartición de panes y peces, simplemente para quedar bien con los líderes del grupo. No se han vendido todas las entradas. Antiguamente hablar de Boca y River en Colombia era vender toda la taquilla. Pero la gente ya no come vidrio. Sí, Boca es historia. Boca es una marca y una chapa histórica. Pero el fútbol que practica, bueno, muy parecido al de Patriotas Boyacá hoy. Tiene algunos buenos jugadores, otros no tanto. Hay productos sobrevalorados, como suele suceder en el fútbol argentino. Pero es que además en Ibagué han puesto un costo altísimo a las entradas, 300.000 pesos. Y si uno se va a gastar esa plata, tienen que mirar muy bien a quién va a ir a ver. Sí, el amor por el Tolima empuja y seguramente los hinchas irán para ayudarle a su escuadra para que logre un triunfo y empate a Boca en el segundo lugar y tenga alguna posibilidad de clasificar. Pero los espectadores, el común y corriente que quiere ir a ver un espectáculo, lo va a pensar varias veces porque este Boca no es un equipo que mueva el torniquete. ¿Que hace goles, que gana a veces sin merecerlo? Sí. Pero que valga la pena gastarse 300.000 pesos para verlo, no sé. Yo me gastaría los 300.000 en el Tolima. Que tenga suerte. María Claudia Lacouture, directora ejecutiva de AmCham Colombia, esclarece en la FM las críticas que hay frente al Plan Nacional de Desarrollo. Son varios los puntos que hemos hecho un llamado de atención, no solamente en temas que van relacionados con la normatividad que debería de ejercerse sobre el Plan Nacional de Desarrollo, sino también sobre los nuevos artículos que han aparecido dentro del Plan de Desarrollo, como es el caso del tema de textiles y confecciones, el caso también sobre el tema de las OTT y otros temas adicionales que se necesita una mayor rigurosidad para que ese plan de desarrollo sea la brújula que tanto se necesita. ¿Qué tanto afecta a las empresas colombianas que tienen relaciones con Estados Unidos el Plan Nacional de Desarrollo? El Plan Nacional, como está establecido, es una brújula que establece la estrategia del Gobierno Nacional los próximos 4 años. Y por lo tanto, todas las empresas, tanto nacionales como internacionales, pues miran en el Plan de Desarrollo cuál va a ser esas apuestas que van a hacer el gobierno y cómo las van a desarrollar. Y efectivamente, si dentro de ese plan de desarrollo existen temas que de una u otra forma no tienen la constitucionalidad legal para estar establecidos dentro de un plan de desarrollo, pues llama la atención y hace una injerencia no muy positiva dentro de las decisiones que pueda tomar una empresa para llegar al país o reinvertir o incrementar las acciones que debería desarrollar en Colombia. Entonces, efectivamente, sí hace una injerencia, sí hay varios temas que generan incertidumbre y generan también acciones que limitan a los empresarios en el desarrollo del país.
Investigación La FM con Luisa España dio a conocer que hay 22.000 millones de pesos embolatados que estaban destinados para la reconstrucción de los centros de atención de salud en algunos barrios y corregimientos de Cartagena. Hace 5 años, más de 100.000 cartageneros están afectados por la falta de asistencia en salud. La FM investiga. Hay 22.000 millones de pesos. Escuchen esta cifra. 22.000 millones de pesos embolatados para reconstruir los elefantes blancos en que se convirtieron los centros de atención en salud de algunos barrios y corregimientos en Cartagena. Hace 5 años, más de 100.000 cartageneros tienen prohibido enfermarse porque en sus comunidades no hay donde se les atienda. Esta investigación la adelanta nuestra corresponsal en Cartagena, Luisa España. Luisa, los detalles. ¿Qué es lo que está pasando con los elefantes blancos en el sistema de salud en Cartagena? Sí, William, todo inició durante el gobierno de Dionisio Vélez. En ese momento iniciaron una serie de demoliciones y reconstrucciones de los centros prioritarios de atención en salud. Obras que estaban estipuladas para ser entregadas a los 6 meses, hoy siguen sin ser culminadas. César Gaviria Gómez, habitante del corregimiento de Punta Canoa, cuenta cómo les prometieron que en 3 meses el centro asistencial estaría listo. Nos dijo el huracán, como le dicen a Dionisio, que fue que tumbó todo eso porque en 3 meses ya teníamos un puesto de salud digno para la comunidad. La misma situación se vive en el barrio Nelson Mandela. Allí la supuesta remodelación del centro de salud dejó sin servicio a más de 50.000 habitantes, el equivalente a 3 veces la capacidad del estadio de fútbol Jaime Morón aquí en nuestra ciudad. Escuchemos a la líder comunal Ana María Villa sobre las dificultades que tienen para vivir los habitantes de este barrio para que puedan ser atendidos. Nosotros estamos ya prácticamente 6 años sin centro de salud, sin la clínica, mientras tienen una contingencia que queda ya para Villahermosa. Ahí se han formado unos problemas de seguridad, ya que los pandilleros han arremetido contra el centro, lo han robado, está en una zona también como que de monte, siempre hay roedores, culebras. Es más, en octubre pasado el distrito en cabeza de la secretaria de Infraestructura, la señora Clara Calderón, les manifestó que todo estaba listo para iniciar las obras. En octubre, creo que en octubre nos reunimos con Clara Calderón y ella nos firmó un acta donde se comprometía que una semana después de la reunión ella ya nos tenía una solución concreta, ya que los presupuestos estaban destinados. Intentamos en reiteradas ocasiones comunicarnos con la secretaria Calderón para que nos explicara por lo menos qué había pasado con este anuncio. Sin embargo, fue imposible en el término de esta edición cuadrar una entrevista con la funcionaria. Pero en los archivos del FM, efectivamente en octubre de 2018, Clara Calderón manifestó en entrevista que solo se estaba esperando un tema contractual para iniciar las obras. No, Bandera no se ha empezado. Ese es un proyecto totalmente nuevo, tiene licencia, el lote es del distrito afortunadamente. Apenas ya se defina esto, una vez se hace la programación respectiva. Entonces, si ya había recursos y lote, ¿qué los detiene para iniciar las obras? Según el alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira, estas obras en su momento necesitaban el aval del Ministerio de Salud para adelantarse y este no fue entregado. Para iniciar las construcciones en los centros de salud se necesita un visto bueno del Ministerio de Salud, que en el pasado no lo habían solicitado. A nosotros lo estamos tramitando y esperamos tenerlo en este mes de marzo. Entonces preguntamos en el Ministerio de Salud si había o no solicitado dichos permisos y fue cuando Samuel García, quien es el director de prestación de servicios y atención primaria del Ministerio de Salud, nos manifestó que tal trámite sí se realizó en su momento. Efectivamente, el distrito de Cartagena solicitó el acompañamiento para realizar la revisión de los proyectos en una fase de terminación. En una primera instancia, o sea, en la época del 2015, 2014, el distrito pidió el aval del Ministerio de Salud para los proyectos, el cual fue dado. En junio pasado, el Consejo Distrital de Cartagena aprobó una suma de 22.000 millones de pesos para el reinicio de estas obras, pero esta platica no va a alcanzar ni para comprar las camillas. Se necesitan en total 60.000 millones de pesos, así lo confirmó el alcalde Pereira. Para todo querían más de 60.000 millones de pesos. Nosotros en el momento tenemos asegurados 22.000 por el Consejo. Y entonces, ¿de dónde sacar lo que falta? Consultamos al Ministerio de Salud si podría ayudar en esta iniciativa, pero básicamente el gobierno no cuenta con recursos suficientes para apoyar todos los proyectos que se plantean desde las entidades territoriales, y es importante adicionalmente mencionar que ha sido el distrito de Cartagena el que ha mencionado que cuenta con los recursos para su respectiva viabilidad y ejecución.
A raíz de las pesquisas de la FM en aras de conocer cuándo se mitigará la crisis hospitalaria galopante en Cartagena, el alcalde manifestó que se reactivarán las contrataciones para iniciar con las obras de los centros asistenciales. Hemos tomado la decisión de reactivar esa contratación, de asegurar los recursos. Nosotros estamos viviendo un problema delicadísimo en todos esos puestos de salud que no se terminaron, que algunos se destruyeron. Sin embargo, y luego de 5 años de silencio por parte de los entes de control, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación al exalcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo, y a la exdirectora administrativa distrital de salud de la ciudad, la señora Marta Cristina Rodríguez, por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos de infraestructura de 39 puestos de salud de la ciudad, adscritos a la S Hospital Local Cartagena de Indias, firmados por nada más y nada menos que por 100.000 millones de pesos en 2014. El Ministerio Público halló durante una visita preventiva y de control de gestión que las obras se encuentran inconclusas, algunas en estado de abandono, y que los equipos de dotación médica, plantas eléctricas y materiales en construcción, entre otros, se estarían deteriorando y perdiendo su funcionalidad. Escuchemos al procurador Carrillo. Es decir, una negligencia y una desidia absoluta tratándose de puestos de salud que supuestamente se construyen para garantizar el derecho a la salud de tantos cartageneses. Estamos hablando de 2 contratos que suman 100.000 millones de pesos, los cuales en el propio objeto contractual buscaban inicialmente la intervención en la infraestructura hospitalaria de 39 instituciones de salud del distrito. Por esa razón, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública ha abierto investigación disciplinaria contra el exalcalde Dionisio Vélez. ¿Cuáles son los nombres de los elefantes blancos? Estamos hablando de los centros de salud de Arroyo Grande, Puerto Rey, Arroyo de las Canoas, Punta Canoa, Daniel Lemetre, Boca Chica, Los Cerros, Punta Arena, Tierra Bomba, La Boquilla, La Esperanza, Nuevo Bosque, La Candelaria, Nelson Mandela y Barú. Sin embargo, Cartagena la Fantástica sigue bajo los vestigios que ha dejado consigo la interinidad de sus gobiernos de turno. Al distrito, entre los colegios cayéndose, la erosión costera, el Cerro de la Popa desquebrajándose y las olas de inseguridad, se le olvidó que hay más de 100.000 habitantes que hace más de 5 años tienen prohibido enfermarse, porque aquí en la FM las noticias como son. La FM, las noticias como son. Ministro de Defensa Guillermo Botero se refirió en la FM a la apertura de una investigación por la muerte del excombatiente de las FARC. Sí, no las fuerzas militares, un integrante de las fuerzas militares, un cabo, que hacía parte de la fuerza de tarea o hace parte de la fuerza de tarea Vulcano. Había un pelotón que estaba cuidando el oleoducto Caño Limón Coveñas, porque las voladuras allí son frecuentes, estaban dispersos y él en algún momento trata de buscar a unos compañeros, de ir donde están sus compañeros y en ese recorrido a buscar sus compañeros como en una cañada, en algún lugar geográficamente difícil, afirma el cabo que se encontró con esta persona que falleció, que esta persona trató de arrebatarle el fusil, que hubo una refriega entre los dos, una pelea, él a no dejarse quitar el fusil y la otra persona a quitárselo, y que como consecuencia de eso pues se disparó accidentalmente el arma, esta persona quedó herida y posteriormente falleció. Inmediatamente un subteniente que estaba cerca y que tenía el comando del pelotón llega, inmediatamente aíslan el área para recaudar todas las pruebas que requiera la fiscalía, para mantener cadenas de custodia, etcétera, un procedimiento que es ampliamente conocido, como quiera que había una persona fallecida. Se da notificación al CTI, hace presencia el CTI, la fiscalía, etcétera, y obviamente también la inspección general del ejército al mando del general Salgado. Eso es lo que yo tengo para informar. Rector de la Universidad de Caldas, Alejandro Ceballos Márquez, habló en la FM de los diferentes programas y titulaciones académicas de la institución. Bueno, tenemos que considerar que con respecto a Colombia tenemos aproximadamente una tercera parte de nuestros estudiantes de fuera del departamento de Caldas, y ya considerando el departamento de Caldas como tal, aproximadamente un 38% de nuestros estudiantes son de fuera de Manizales. ¿Los que no son de Manizales, de dónde son? Bueno, vienen de todo el país. Particularmente tenemos estudiantes de Nariño, que representan casi un 8% del total de la población estudiantil nuestra. También tenemos estudiantes del Cauca, de La Guajira, pero básicamente Nariño es el departamento de donde más estudiantes recibimos, que son de fuera del departamento de Caldas. ¿Es un mito o es verdad que Manizales es una ciudad
educativa universitaria. Eso es lo que estamos tratando de hacer todas las universidades, convertir a Manizales en un gran campus universitario, y en conjunto con la Universidad Nacional sede Manizales estamos buscando que Manizales sea reconocida como ciudad del aprendizaje. Además de los programas que ya tienen activos, ¿qué proyectos hay, rector? ¿Qué otros programas están buscando acreditación? No, nosotros en este momento tenemos una oferta que corresponde a 50 programas de pregrado, de los cuales tenemos acreditados de alta calidad un buen número de ellos, pero nuestra gran apuesta en este momento es poder hacer y poder llevar más educación superior a las regiones, y estamos trabajando en este momento en el Centro de Innovación de La Dorada, que nos va a permitir atender todo el oriente caldense, y no solamente Caldas, sino otros 5 departamentos del país con oferta de educación superior en esa región. Amparo Sánchez Londoño, gerente del proyecto Aeropuerto del Café, explicó las diferentes oportunidades y soluciones que ofrece este propósito para el eje cafetero. Que el Aeropuerto del Café es la solución a los problemas de conectividad que tiene Manizales, Caldas, pero además es el complemento de los aeropuertos del eje cafetero, ya que este aeropuerto ofrece unas condiciones que otros aeropuertos del eje cafetero no tienen, como es que puede alcanzar una longitud de pista en un futuro de 3.800 metros, que tiene unas condiciones excepcionales en el despegue, porque las aeronaves podrán salir con su capacidad máxima de peso, y esto obviamente se va a reflejar en el costo de los fletes. Entonces yo creo que un poco es como concluir en ese sentido que el aeropuerto tiene ya una justificación socioeconómica totalmente viable, que es un aeropuerto complementario a los del eje cafetero para impactar de manera positiva el desarrollo y la competitividad de esta región. Vi que había 2 posiciones claramente definidas sobre cuál debería ser la naturaleza de ese aeropuerto, independientemente de cómo va avanzando o está estancado el proyecto. Una es la visión de que lo que debe resolver es el tema regional primero, es decir, que este aeropuerto le dé solución a los habitantes de Manizales y de las regiones cercanas para poder llegar directamente a esta zona del país y conectarse con otras regiones del país, pero la otra visión es la de un aeropuerto de mayor tamaño, de una pista mucho más larga, con capacidad de recibir y despachar vuelos que conecten directamente al eje cafetero con Europa o con Asia o con cualquier parte del mundo. Esas 2 visiones que hay, ¿cuál es la que podría servir de mayor solución para el problema real que hoy tiene la zona cafetera, doña Amparo? Indudablemente esa es una de las ventajas que tiene el Aeropuerto del Café, que es un aeropuerto que no solo resuelve los problemas de conectividad de Manizales y Caldas, sino que a futuro ofrece esta posibilidad de unas conexiones interoceánicas en unas magníficas condiciones. Entonces yo creo que debemos empezar, y es lo que se está trabajando con el actual gobierno, empezar por la pista corta que resuelve los problemas de conectividad de Manizales, pero sin perder de vista esas condiciones que ofrece la futura ampliación. O sea, dejarla proyectada para que haya un aeropuerto de mayor tamaño con capacidad de recibir aviones del tamaño de un jumbo. Exactamente. De hecho, hoy contamos con estudios y diseños de ingeniería fase 3 hasta la etapa de 2.600, que sería un aeropuerto tipo Matecaña de Pereira, que puede recibir ya aviones de mayor capacidad como los jets. En la FM, las noticias como son.